De estreno con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Te contamos grandes historias. Bandita querida, ¿cómo se encuentran esta tarde, esta noche, esta mañana, a la hora que sea que nos estén escuchando? Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes en otra edición más de Estreno, con el estreno además de una película de uno de los grandes de la historia del cine, el autor del primer blockbuster, o sea, la película que puso un antes y después del concepto blockbuster, de lo que la rompe en taquilla, es el director del que estaremos hablando en esta edición. Pero si de romperla en la taquilla se trata, qué mejor que saludar aquí a mi colega de las películas, mi queridísima Gaby Cam. Ah, sí. Bueno, también vamos a estar hablando de una película de otro planeta. Y si de seres de otro planeta se trata. Qué placer saludar a mi querido Javier Ibarreche. Javi Cam aquí con ustedes en esta nueva edición de Estreno. He decidido que no voy a permitir que me sigas ensalzando y llenando de flores cada programa sin devolvértelas, porque tú sabes que son absoluta y completamente recíprocas y mutuas. Entonces me hace muy feliz que siempre se me ocurren otras cosas porque tengo muchas flores que echarte, Gaby Cam. Yo también, amigo mío, 2 años de estar aquí compartiendo este programa. 2 años. Que nos hace 2 años. Oye, ¿no te encantó la sorpresa que nos dieron aquí en Radiopolis con los pósters de las películas? Maravilla, maravilla. Tengo ganas de que imprimamos todos y tengamos en nuestra casa cada quien uno de De recuerdo. acuerdo, me gustó especialmente el de One Battle After Another, que mira que el póster no me gustaba tanto, pero fue como, aquí se ve chido. Yo ahí parezco Emily Blunt, o sea, me hicieron un súper favor. Yo me quedaré con el de Fórmula 1 y el de Toy Story, pero muchas gracias a todo nuestro equipo. Un programa más aquí en De Estreno, no se diga más, comenzamos. De estreno con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Esta semana tenemos para ti una gran historia, la de Emily Blunt. Viajamos a Nueva York para preguntarle cómo su personaje del Día de la Revelación la volvió más empática. En De Estreno te presentamos el sello de Steven Spielberg en todos sus proyectos. Conversamos con Astrid Burgess Frisbee sobre su interpretación del androide que desarrolla un despertar emocional en Futuro Desierto. Todo esto aquí en De estreno con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Cuando pensabas que Steven Spielberg no te podía desbloquear otro miedo, llega el Día de la Revelación. Una cinta que te hará cuestionar absolutamente todo lo que piensas sobre la vida en otros planetas y su paso por el nuestro. Si hoy descubriéramos a través de evidencias tangibles que no estamos solos en el universo, ¿estaríamos preparados para aceptar a los otros? Dones que no sabe manejar y que apuntan precisamente a otros seres. Viajé a Nueva York para platicar con ella y le pregunté sobre cómo este personaje la volvió más empática. Siento que siempre he intentado ser así. Creo que los dones de empatía de Margaret están en otro nivel. La manera en que es capaz de simplemente ver cómo entrar en la vida de alguien y en la sombra de su vida y en lo que han experimentado para ver sus heridas, para comprenderlos. Creo que si alguien se siente visto, puede sanar mucho de esa manera. El Día de la Revelación sigue a varios personajes que enfrentan las consecuencias de una revelación global. Emily Blunt me contó si alguna película ha cambiado la percepción que tiene de algún tema. El agujero de conejo por el que me metí para el Día de la Revelación realmente me abrió mucho los ojos. Creo que cuando investigué todo sobre cualquiera que hubiera tenido una experiencia, desde audiencias en el Congreso hasta docuseries y documentales, fue muy revelador para mí que la gente sabía lo que había visto. Se sentían en paz sabiendo lo que habían visto, sabían que no era de este mundo y tenían esta sensación firme, absoluta de certeza. Pienso que sería muy arrogante creer que estamos solos aquí. Steven Spielberg es un director, la palabra legendario creo le queda corta, bien lo decíamos en la intro, él fue el autor del blockbuster, o sea, la primera película a la cual se le acuñó ese término por la forma en que la reventó en taquilla y se volvió un fenómeno global, fue Tiburón, dirigida por Steven Spielberg y es un absoluto clásico del cine. Ha jugado con la ciencia ficción, ha jugado con la acción, ha jugado con el drama histórico, ha jugado con diferentes géneros y ya tiene como una firma propia que siento que ya... un estilo que en su momento a lo mejor pudo ser innovador, hoy ya es la norma, pero porque Steven Spielberg la implementó. O sea, es un director con una trascendencia tal que un poco lo que él hace a lo mejor parece convencional, pero es porque él hizo esas convenciones. O sea, no podemos perder de vista el legado que tiene a la hora de evaluar esta película que yo creo que
no es ni de cerca su obra más ambiciosa o la que más resuena o la más diferente. Es una película de ciencia ficción que funciona, pero ¿qué implicación tendría que todo el mundo se enterara, tomando en cuenta que no hay manera de deshacer esa revelación? O sea, una vez que la gente sepa, no hay marcha atrás y a partir de ahí las consecuencias que vengan, buenas o malas, pues nos tocó lidiar con ellas sin ni pedo. Creo que es un dilema moral valioso, pero lo mete en medio de esta película que tiene escenas de acción, ciencia ficción, habilidades sobrenaturales, muchos efectos visuales también que creo que a nivel visual son muy valiosos, ¿no? O sea, como ciertas transiciones y desapariciones y cosas que creo que está muy bien logrado. A lo mejor como que me hubiera gustado que esto fuera quizá una serie. Sé que es raro decir esto de Spielberg, pero creo que esto tenía potencial para hacer muchas más historias. No sé qué piensas tú. Estoy de acuerdo. De hecho, justo parte de lo que no terminó de volarme la cabeza del día de la revelación, que ojo, me parece una buena película, lo es, De y creo acuerdo, que sí, es. sí, sí. O sea, esto no es una qué mal la pasé en el cine, es bueno, No, para pero nada. Es nada una más. buena O sea, película y también hay que aplaudir, como en todos sus proyectos, la actuación de Emily Blunt. O sea, ella puede convertir en oro absolutamente todo lo que toca. Pero coincido en que no es necesariamente innovadora en el Steven Spielberg. Se ve como hasta si lo hubieran grabado en los 80, en una época así. Me parece que no es tan buena decisión algo que pasa hacia el final que no me gustaría contarles. Creo que se podía jugar mucho más con la imaginación y con lo que se veía en esta especie de pietaje encontrado o ujú, ujú. pietaje cancelado. Creo que sabes a lo que me estoy Sí, sí, refiriendo. sí, 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 sí. Pero al mismo tiempo, para mi gusto, lo que tiene el día de la revelación de toque de Steven Spielberg es que nos pone del otro lado de esta historia, ¿no? Nos pone como esos seres que podríamos tener la decisión de si somos empáticos o no, ¿no? De que podríamos estar frente a una civilización que nos podría enseñar algo y que ese algo empieza con la empatía, que es algo que difícilmente tenemos en este mundo. Esa es la realidad, ¿no? La mayoría de las series justo explora lo contrario. Entonces, él lo ha sabido hacer muy bien, lo hizo con E.T., no lo hizo con Tiburón, por ejemplo, pero es este tipo como de sentimiento que te provocan estos seres donde tú terminas diciendo, no, si los malos somos nosotros, obvio, Sí, creo que somos nosotros, o sea, nosotros somos los verdaderos seres de otro planeta que no sabemos de empatía. sí, hay una cosa ahí donde bien lo Es pusiste, raro. creo que la empatía no solo como emoción, sino como una decisión activa. Eso me parece muy valioso y es un Sí. lindo recordatorio que hace a través de esta película. De acuerdo. Y al final creo que ese es el objetivo de la película, tomar cosas que podrían ser reales para cambiar una percepción a nivel mundial usando el arte. Sí. Y creo que eso está increíble. O sea, eso yo lo valoro, lo aplaudo, además de lo mucho que aplaudo a Josh O'Connor y a Emily Blunt en esta película. Siento que hay historias que se quedan sin concluir, razón por la cual coincido contigo en que hubiera sido una buena serie, porque hubiéramos entendido más contexto de ciertos personajes. Es una buena película. Hay que decirlo, o sea, sí es una buena película. Una buena película de los 90, donde todo ocurre en Estados Unidos, por Estados Unidos y para Estados Unidos, Sí. con actores británicos. Claro que sí. Besos. Steven Spielberg no solo filma películas, crea mitos modernos. Su genialidad radica en un sello de Steven Spielberg en todas sus películas. Aún duda, uno de los grandes sellos de este director. Las notas de John Williams te hacen ver y sentir los poderes de E.T., la amenaza del tiburón, las balas de Normandía, la llegada de alienígenas y la valentía de Indiana Jones sin que aún hayas visto nada. Las armonías del gran John Williams ya te lo contaron. En De Estreno te contamos grandes historias. Y hoy es el turno de la de una mujer que superó la adversidad para convertirse en una de las mejores actrices de su generación. Hablamos de Emily Blunt. Muy pocos saben que esta mujer comenzó su carrera a los 18 años en el teatro junto a nada más y nada menos que Judi Dench. Papeles como el de Mary Poppins e Into the Woods nos dejó claro que canta precioso y por supuesto que en algún momento le ofrecieron una carrera musical, pero su verdadero sueño era actuar. Cuando Emily Blunt interpretó a Emily Charlton en El Diablo Viste a la Moda, su carrera se catapultó. Incluso se dice que estuvo a punto de interpretar a la Viuda Negra en las películas de Marvel, pero hay una razón por la que ella decidió no entrar a ese universo, y es que prefiere tener la libertad de hacer papeles muy diferentes entre ellos, y vaya que lo ha logrado. Ha hecho ciencia ficción con Al filo del mañana y El día de la revelación, drama en Oppenheimer, Sicario o The Smashing Machine y hasta terror con Un lugar en silencio, cinta en la que compartió créditos con su esposo, John Krasinski. No nos queda duda de que Emily Blunt puede hacer absolutamente todo, así que no nos quedamos con las ganas de preguntarle cómo encuentra el instinto que le dice a dónde va el personaje que va a interpretar. I feel like the first day I'm
Siento que el primer día estoy un poco detrás de mí misma. Siento que porque preparas un personaje, piensas en él, has concebido cierta sensación sobre ella, pero no lo sé. Creo que ese estado de flujo me llega después de unos días. Necesito unos días para llegar a él. En abril de este año, Emily Blunt obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, acompañada por su esposo, su cuñado Stanley Tucci, sí, es el esposo de su hermana, y compañeros de reparto como Meryl Streep, Robert Downey Jr. y Dwayne Johnson, y todos coincidieron en lo mismo. Emily Blunt es una extraordinaria actriz, pero es aún más extraordinaria como persona. Un ejemplo de que la pasión y la disciplina pueden cumplir todos tus sueños. Yo quiero contarles que tuve la gran posibilidad, mientras esperaba para mi entrevista con Emily Blunt, de platicar con alguien que estaba sentado al lado de mí que resultó ser su vestuarista, su stylist. Es de Costa Rica su stylist. Me preguntó qué opinaba de la película y demás, y de pronto me dijo, yo te voy a decir una cosa, llevo toda mi vida trabajando con Emily Blunt. O sea, estamos hablando de la mujer que la vistió para las premieres del Diablo Viste a la Moda, la que la hace ver cómo se ve. Es una mujer, yo creo que debe estar como en los 55 años, de Costa Rica, me cayó muy bien. Y entonces me dijo, te voy a decir una cosa, Emily es una excelente actriz, pero hay algo de lo que la gente no habla de ella, ¿no? Y yo así, toda metiche, cuénteme, cuénteme. Y me dijo, no ha cambiado absolutamente nada desde que empezó esta carrera. O sea, ella ha trabajado toda su vida con Emily Blunt y dice que no importa cuánto crece, ella sigue siendo la misma persona y que es una persona como muy accesible, siempre al pendiente de la gente con la que trabaja, siempre haciendo equipo, ¿sabes? Y se siente, o sea, tú también la entrevistaste, la entrevistamos juntos en Nueva York y es una mujer Sí, que se siente terrenal a pesar de que tú la ves. Y no es terrenal, no es de este planeta, o sea, tú la ves en la pantalla y no hay manera de que esa mujer sea de este planeta. O sea, no, no correcto. es, ¿no? Creo que hay una cosa muy bonita que el papel que le catapultó su carrera era de un personaje llamado Emily también, porque Sí, creo que tuvo como un efecto muy bonito donde la gente la ve y es como, ah, Emily, y sí. O sea, que fuera como una especie de lienzo en blanco a partir del cual poder pintar la carrera que ha pintado hasta ahora, que bien lo dijimos, género que toca, género en el que hace oro. Y ha participado en sí. películas ultra taquilleras, películas ultra nominadas, grandes ganadoras de los premios Oscar y de otros festivales. Es una actriz que su legado habla por sí solo y además le queda muchísima carrera por delante. O sea, no estamos hablando de una leyenda a punto de jubilarse, lo que le falta. Sí, totalmente. Y siento que es de esas mujeres que siempre quieres ver más de ella, porque no deja de sorprender, ¿sabes? La ves en Oppenheimer y la ves en Smashing Machine y la ves en Al filo del mañana y es otra persona. Me encanta. Ella me parece una excelente actriz y una que nunca va a terminar de agotar su forma camaleónica. O sea que siempre va a encontrar un papel más, ¿sabes? Y creo que en esta nueva película que ahora estelariza, ¿no? El día de la revelación, le toca ser a una persona que de pronto adquiere habilidades que ni ella misma comprende y el poder estar ejecutando una cosa que tu personaje supuestamente no entiende lo que está haciendo, pero tú estás en control de lo que estás diciendo y haciendo con los ojos y con la voz, creando además un personaje que de pronto tiene ataques de pánico, pero de pronto está en control de la situación, navega de una emoción a la otra. Siendo una película que junta tantas historias al mismo tiempo, Emily Blunt navega todas y cada una de esas historias con una maestría verdaderamente envidiable. Es una clase de actuación la que ella da en esta película y me entusiasma mucho ver lo que va a seguir haciendo en su carrera porque además tiene una curaduría muy rica de los roles que escoge. Ahora sí que ese es otro gran talento que puede tener un actor que no siempre lo tienen y Emily Blunt definitivamente lo tiene, una absoluta gigante de su industria. En este perfil amamos a Emily Blunt. El futuro en Futuro Desierto, valga la redundancia, nos encuentra con las consecuencias de lo inevitable, la evolución de la inteligencia artificial hasta llegar a una nueva especie que convive entre nosotros. En este thriller de ciencia ficción hecho en Latinoamérica, vemos a Alex, interpretado por José María Jaspic, un psicólogo que llega a Chiapas para probar los primeros androides con inteligencia artificial en entornos reales. Esta serie, disponible en Netflix, plantea varias interrogantes. ¿Se podría superar el dolor del duelo con un androide que tenga la fisionomía del ser querido que perdiste? ¿Podrían ser buena compañía para exploradores e investigadores? ¿Y qué tal para asistir a las comunidades indígenas? Estas son algunas de las preguntas que en 6 episodios Futuro Desierto plantea, mientras vemos cómo la tensión sobre el dilema ético y moral de crear vida nos va alcanzando de la teoría a la realidad. Conversamos con la actriz Astrid Vergés Frisbee sobre su interpretación de María, el ambiprotagonista que desarrolla un despertar emocional. Astrid nos contó sobre lo que le asustaba de interpretar a un personaje que está atrapado entre ser una máquina perfecta que empieza a tener emociones. Yo tenía siempre miedo de equivocarme. Eh,
Estuve pensándolo mucho. Fue un reto, la verdad. Fue un reto. Gracias a Dios me apoyaron mucho los directores, lo debatimos mucho. em, yo preparé bastante el personaje como para tener claro que eran momentos donde había una conciencia y donde es no tanto, donde, no sé, María tiene que siempre ese borde donde es una máquina, pero acaba siendo más humana que el propio humano. Me gustó también crear ese personaje que da miedo siendo tan dulce, tan tierna, tan humanamente buena persona. El arco de María es uno de los que va a sorprender, además del resto de pesos pesados que aparecen en la serie: Carla Souza, Andrés Parra, Ilse Salas, entre otros. No podemos dejar de resaltar lo impresionante que es ver una serie de ciencia ficción de este calibre hecha completamente en Latinoamérica. Y tengo que decir que verlo ubicado en México, con el contraste de la naturaleza de Chiapas y la frialdad de la tecnología, atrapa desde la primera escena. Justo un thriller psicológico muy real, y es de esas series que no solo entretienen, sino que te dejan pensando si tu celular inteligente podría algún día convertirse en un androide y si tú lo aceptarías. Absolutamente. Si quieren entrar en el dilema para que la inteligencia artificial nos acompañe físicamente, no dejen de ver los 6 episodios de Futuro Desierto en Netflix. Es más, vamos ahora mismo con un conflicto y desenlace sobre esto. En Futuro Desierto, la tecnología de los Ambis no se limita a ser una herramienta para la oficina o un asistente virtual para el hogar. El giro psicológico de la serie pasa cuando la empresa decide probar a los androides en entornos humanos reales y los usa para llenar los vacíos emocionales que todos tenemos, como el duelo y la soledad. Vemos todo esto enmarcado en historias que transcurren en un pueblo remoto en Chiapas. La serie nos plantea un escenario perturbador. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial ya no solo imita una voz o un comportamiento, sino que tiene la fisionomía exacta, los recuerdos grabados y la presencia física de alguien que perdiste? La delgada línea entre la máquina y el ser humano se borra cuando el androide explora y habita nuestros espacios más privados. El dilema es: si tú estuvieras en esta historia y te dieran a un Ambi para sustituir a un ser querido de manera obligatoria, o sea, no lo puedes eliminar, no lo puedes devolver, no nada, y un día llegas a tu casa y ese Ambi está sentado en la sala, ¿quién sería ese ser querido y cómo lo manejarías en el día a día? O sea, estás obligado. ¿Cuál sería tu respuesta, Javier? Uf. ¿Se valen perros? Sí, o sea, sí, pero no te dieron a elegir. Simplemente llegaste y ahí estaba en tu casa. O sea, digo, si... No, porque a Panchito es irreemplazable. Ay, o sea, honestamente es un dilema que creo que deja de ser un dilema en el momento en que viene como con esta condición de obligación. Creo que más bien es un poco ya que estás obligado a hacerlo, cómo interactúas con este ser, porque a final de cuentas ahí lo tienes y puedes de algún modo desahogar un poquito como de la frustración de algo que no le dijiste cuando estaba vivo o de alguna cosa que te quedó atorada y que tenías ganas de explorar con esta persona. Creo que es una cosa que han explorado diferentes series, ¿no? O sea, un poco hemos visto un recurso similar pero encausado al entretenimiento en Westworld. Hemos visto en Black Mirror una premisa de tal cual recuperar a una persona a través de lo que la información que existe de forma pública sobre esta persona hay. Recientemente en Good Luck, Have Fun, Don't Die, pues también hay como esta variación donde los morros víctimas de tiroteos escolares regresan en forma de un robot con inteligencia artificial, pero les ponen anuncios. Como que es una cosa que se ve que apremia mucho a la humanidad en este momento, particularmente porque la inteligencia artificial pues empieza a alcanzar niveles preocupantes de realismo en lo que nos muestra y en la forma en la que responde, con cosas que todavía dan a entender que es una inteligencia artificial, que no estamos hablando con una persona, pero cada vez se borra más y más y más esa línea y va a llegar a un punto en el que inevitablemente pues, ya hay gente que tiene una relación con su inteligencia artificial de preferencia, ya hay gente que le pregunta cosas particulares. No es descabellado pensar que de pronto la misma tecnología con la que traen de regreso la voz de un personaje o ciertos momentos de imagen de un personaje trabaja en conjunto para traer de regreso a la persona en su totalidad. Si tú ahorita y yo estamos a través de ahorita tú y yo estamos a través de una videollamada, pues yo que sé que a lo mejor, o sea, tú que sabes que no estás viendo una recreación hecha con inteligencia artificial de mí, con una AI haciendo mi voz, mi imagen, y, o sea, bien podría ser, y me parece catastrófico. O sea, creo que ante la posibilidad de que se aparezca un ser querido que ya murió en inteligencia artificial y me toca a mí lidiar con eso, matémonos los dos. Bye. O sea, este mundo ya no sirve.
creo yo. A ver, primero que nada, la razón por la que sé que no estoy hablando con una IA es porque ese cabello perfecto todavía no es posible ser recreado con la IA. Pero te voy a decir otra cosa que también es importante. Yo no creo, digo, no sé si eventualmente nos acostumbremos a eso como nos hemos acostumbrado a Alexa o a otras cosas, ¿no? Pero yo no siento que tu conciencia humana deje de saber que quien sea que tienes ahí reemplazando a tu ser querido no es tu ser querido, ¿sabes? O sea, yo no siento que, no sé, hoy en día puedes recrear, por ejemplo, la voz de tu ser querido con inteligencia artificial, pero pues tú sabes que no es, ¿no? Es como estas Sí, imágenes que creas con IA del perrito cruzando el arco iris, ¿no? O sea, sí. o que hay un montón de aplicaciones que puedes como hacer la foto de tu ser querido abrazándote y eso. Tu mente y tu conciencia saben que no es cierto, ¿sabes? Entonces yo no creo que lográramos ni siquiera con los días, la costumbre y la interacción sobrepasar esa parte en la que dejes de creer que es IA, ¿sabes? Porque el alma nunca la vamos a poder reemplazar. O sea, no importa lo que tú hagas con la inteligencia, tal vez sí, el cuerpo sí, la voz, los movimientos. Pero sí creo que hay un tema del alma que es intangible y que no puedo explicar, pero que no vas a poder nunca asumir que ese ser tiene alma, ¿sabes? O sea, siempre eventualmente te va a venir ese recuerdo de que no es tu papá, no es tu perro, no es tu hermano, no es quien sea, ¿no? A quien sea que hayas perdido. Yo no le entraría, digo, si me obligas, pues ya No, yo qué, pero tampoco, yo cero, tampoco. yo probablemente lo tendría apagado en la bodega de mi casa con una sábana encima para que no me vea. Eso sucedería. Para espantar en Halloween, para eso sirve. Y sea, les traje una sorpresa. ¡Mocos! Y así el papá, y no, qué horror. No, gracias. Pero bueno, ante esta situación, ante este dilema, ¿cuál sería el desenlace de tu historia? ¿Tú qué harías? Cuéntanos tu respuesta en @deestreno MX. En América Latina tenemos varios ejemplos de series y películas que han imaginado futuros complicados, sociedades divididas o mundos donde las cosas salieron terriblemente mal. O sea, historias distópicas. Uno de los casos más recientes es El Eternauta, una serie argentina basada en uno de los cómics más importantes de la historia latinoamericana. Una historia de supervivencia en medio de una invasión que transforma por completo la vida cotidiana de millones de personas. También está la controversial película Nuevo Orden, ¿no? Una película mexicana de Michel Franco, que básicamente pone a prueba los miedos más grandes de la comunidad whitexican. Imagina un país marcado por el conflicto social y el colapso de las estructuras que mantienen el orden para ellos. Una cita que generó muchísima conversación dentro y fuera de México. Por si quieren asomarse a la controversia, está en Netflix. Otro ejemplo es 3%, una serie brasileña que se convirtió en uno de los primeros éxitos internacionales de Netflix producidos en América Latina. Y es que en ella solo ese porcentaje de la población, el 3%, puede aspirar a una vida mejor mientras que el resto lucha por sobrevivir. Y también podemos mencionar La Zona, película mexicana que presenta una comunidad amurallada donde unos pocos viven protegidos del resto de la sociedad, planteando preguntas sobre desigualdad y privilegios. Lo interesante es que todas estas historias, que son muy diferentes entre sí, comparten una cosa y es que utilizan mundos para hablar de problemas muy reales que vivimos todos los días y Futuro Desierto se suma a esta tradición de producciones latinoamericanas que utilizan la ciencia ficción y las distopías para reflexionar sobre nuestro presente. ¿Qué pienso yo? Que este tipo de situaciones extremas en las que nos vemos reflejados en las series, al final nos dejan clara una cosa y es que el verdadero problema somos nosotros mismos, ¿no? Al final del día, en un mundo donde los recursos no son suficientes, en un mundo donde a lo mejor las cosas ya no están como estaban antes, va a sobrevivir, y al menos eso nos plantean la mayoría de las series, va a sobrevivir el más mala onda, ¿sabes? El que no piense en los demás. Siempre va a salir gente así, ¿no? Basta con que te vayas a series incluso nada que ver, que verientas, como The Walking Dead, que no es necesariamente algo que pudiera suceder. Bueno, más o menos, la pandemia fue algo así. Pero lo vimos en la pandemia, ¿no? En el mundo lo vimos, cuando la gente empezó a saquear los supermercados, cuando no encontrabas papel de baño, cuando no encontrabas mascarillas, porque la gente se empieza a rascar con sus propias uñas para asegurar su propia supervivencia. Y al final lo que hacen estas películas o estas historias es de alguna forma llevar estas circunstancias al superlativo y dejarnos ver qué es lo peor que podría pasar para nosotros. Sí, y que al final del día hubo como una explosión de historias de distopías a partir de la crisis económica del 2008. O sea, como que hubo un boom, particularmente en Hollywood, pero también en el resto del mundo, de historias sobre distopías, porque en un momento donde se vio tan de cerca una crisis real
que daba mucha luz a todas las disparidades y todo el desequilibrio que hay en la distribución en general de recursos en el mundo, pues viene de la mano con un montón de historias que hablan precisamente de eso, de cómo está la cosa muy mal repartida y se imagina un mundo en el que, llevado eso a sus últimas consecuencias, quiénes son los que están al mando, quiénes sobreviven, y casi siempre las historias de distopías vienen acompañadas de una suerte de rebelión que responde como un poco a este deseo de tratar de arreglar las cosas. O sea, creo que tienen también como una cara bastante optimista por naturaleza, que es las historias de distopías generalmente tratan de un grupo de personajes que están tratando de revertir la distopía o de repararla Claro. o de hacer mejor el mundo en el que viven. Entonces, hay como también un poquito de esperanza, digamos, en estas historias, donde pues sigues un, o sea, sí el mundo está de la chingada, sí el mundo está de la chingada, pero ves un grupo de personajes que están tratando de, que se preguntan, ¿y si no? Y creo que hay una cosa linda de por medio también en estas historias que, por horribles que sean, traen una cara optimista inevitablemente de por medio. Aunque sea en un personaje, pero es verdad. O sea, Aunque sea en un siempre, personaje. Me trabé siempre hay muchísimo un diciendo esto, pero idealista. eso es. Eso. Vuelve esta semana una de las series de televisión más exitosas y reconocibles de la televisión mexicana a la plataforma Netflix, que además me atrevería a decir que se ha convertido en un fenómeno cultural. Y los números hablan por sí solos. La serie, recordemos, está basada en un libro del escritor colombiano Jorge Franco, que publicó en el año 1999. Y desde entonces Rosario Tijeras ha sido un personaje que ha pasado por distintas adaptaciones, distintas interpretaciones, saliendo en una película colombiana en el 2005 y luego tuvo otra adaptación a formato más telenovela en el 2010 y ahora llegó la adaptación mexicana con Bárbara de Regil en el 2016. Que lo que ha hecho muy especial esta versión de Rosario Tijeras es que ha encontrado una fórmula muy efectiva para seguir enganchando a la gente. Partiendo de que es una narcoserie, la serie ha sabido construir muy bien sus momentos de acción, de drama, de romance y su relación con el crimen. Y Bárbara de Regil, lo tengo que decir, me atrevería a decir que ha hecho de este personaje su papel más icónico y más reconocible, incluso para quienes no la han visto, ¿eh? Porque obviamente ha trascendido a las redes sociales y en de estreno pasó a contarnos nuestra querida Bárbara de Regil que nuevas capas del personaje le siguen sorprendiendo al interpretarla. Ahorita Rosario en esta temporada, su enemigo número uno, aunque ella no lo quiera ver así, es su hija. Entonces eso ya es otra cosa. O sea, ya se explora algo distinto. Pelear contra alguien que no quieres pelear. Pero Rosario da para mucho porque Rosario es una justiciera y es una, o sea, conforme va pasando el tiempo desde que estaba chiquita y desde que andaba con Brandon y después, ¿sabes? Todos estos momentos, ahora Rosario se ha dado cuenta que nació para salvar a los demás. Entonces, por ejemplo, en la quinta temporada se da cuenta que está un barrio siendo atacado por unos malandros y Rosario eh, eh, decide ayudarlos, porque puede y porque no tiene miedo. Que hay un caso diferente en cada temporada y ves a los mismos personajes viviendo distinto, enamorándose distinto, pero viviendo, perdóname, diferentes cosas. Esto pasa con Rosario, o sea, es la misma mujer peleadora y luchona y que se levanta como la de Fénix, pero tiene diferentes casos. Con 237 capítulos hasta el momento y 10 años contando la historia de Rosario Tijeras, la serie parece no tener un final cercano. Esto por lo menos es lo que da a entender el final de su última temporada. Rosario descubre que su hija Rubí está involucrándose cada vez más en el mundo criminal, siguiendo sus pasos y volviéndose cada vez más distante. Además, Rosario termina rodeada de una serie de traiciones y enfrentándose a nuevos enemigos que se aprovecharán de esa distancia precisamente para darle en su punto más débil, su hija. Para el final, la serie dejó esta sensación de que Rosario tendrá que hacer hasta lo imposible para recuperar a su hija, a pesar de que eso signifique que salga su versión más peligrosa y violenta. Y sí, amigos, parece que un personaje del pasado está de vuelta. Rosario Tijeras, temporada 5, ya se encuentra disponible en Netflix. Aquí nuestro top de recomendaciones. Número 2. Futuro Desierto ya está en Netflix. Número 1. El día de la revelación llegó a Cinemex.
Y así, sin más, bandita querida, llegamos al final de otro episodio de Estreno. El cine no para, aunque sea época de fútbol, aunque sea época de una versión recargada de este bello deporte que también voy a estar siguiendo con mucha pasión. La pasión por el cine nunca se detiene, así que gracias por acompañarnos en otro episodio de Estreno para hablar de los estrenos importantes de la semana. No se les olvide que si se perdieron algún episodio, lo encuentran en su versión podcast en la plataforma de su preferencia y que nos encuentran también en redes sociales, a mí como @Ibarreche_Javier. A mí como @GabyCam40 y por supuesto pueden encontrar al programa como @DeEstrenoMX. Recuerden que queremos leer sus opiniones en esta edición de Conflicto y Desenlace. Ustedes podrían vivir con una inteligencia artificial que tenga el físico de alguien a quien hayan perdido y extrañen muchísimo. Escríbenos en @DeEstrenoMX. Nosotros estaremos de vuelta la próxima semana y todos los días para hablar de lo que más nos gusta, el cine, las series. Y estamos en pleno verano, así que los estrenos no se terminan. Nos escuchamos en una nueva edición aquí en De Estreno con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.